Física elemental. La electricidad, el río invisible de la energía. Una de las formas de energía más importantes es la electricidad. Usamos la electricidad para iluminar ciudades, energizar trenes y para efectuar cálculos complejos en las computadoras. Las imágenes que se ven en televisión son posibles gracias a la electricidad. La electricidad también ocurre en la naturaleza en forma de relámpagos. La electricidad se forma por el movimiento de electrones. Todo lo que nos rodea consta de átomos que están hechos de tres partículas importantes: los electrones, los protones y los neutrones. Los protones tienen una carga positiva, los neutrones no tienen carga y los electrones tienen una carga negativa. Los protones y neutrones se localizan en el núcleo del átomo y están unidos firmemente. Los electrones con carga negativa giran alrededor de su núcleo en lo que se llama un campo de energía. Usualmente, un átomo tiene un número igual de electrones y protones para que permanezca eléctricamente neutro. Sin embargo, si un átomo pierde uno o más de sus electrones, su carga cambia a positiva. Por otro lado, si el átomo gana electrones, su carga se vuelve negativa. Ya tengan una carga negativa o positiva, a los átomos se les llama iones. Cada ion cargado ejerce un campo eléctrico alrededor de sí mismo. Las partículas cargadas ejercen una fuerza sobre las demás, aun cuando no estén en contacto físico. Los átomos y las partículas con una carga igual se repelen entre sí, pero los átomos con cargas opuestas se atraen. La electricidad se divide en dos categorías: la electricidad estática y en la corriente eléctrica. Las cargas eléctricas estáticas existen en un objeto con carga positiva o negativa porque tiene un número igual de electrones y protones. La corriente eléctrica se refiere al flujo de electrones o iones que atraviesan un conductor. A la electricidad que usamos día a día se le conoce como corriente eléctrica. Electricidad estática. El ejemplo más poderoso de la electricidad estática es el relámpago. El movimiento rápido de moléculas en las nubes provoca la formación de bolsas de partículas cargadas negativa o positivamente. Mientras esas áreas de iones con cargas opuestas crecen en tamaño, la atracción entre esas dos áreas se incrementa. Al final, una súbita carga de descarga estática salta de una de esas áreas a la otra. Esas descargas estáticas, conocidas por relámpagos, se presentan entre las nubes, dentro de las nubes o pueden alcanzar la Tierra. Los relámpagos son un fenómeno destructivo y peligroso que es responsable de miles de incendios forestales, cientos de incendios en edificios, además de matar a cerca de 100 personas anualmente en Estados Unidos, como resultado de descargas directas. Los pararrayos están instalados en edificios altos y en otras estructuras susceptibles de ser presa de los relámpagos con objeto de evitar daños. El movimiento entre dos objetos en contacto puede provocar que un objeto pierda electrones mientras que el otro objeto los gana. Si cepillamos el cabello rápidamente, el cabello da electrones al cepillo. Así, el cabello es atraído al cepillo por poseer una carga eléctrica opuesta. La cantidad de carga eléctrica de un objeto se mide en coulombs. La unidad se llama así en honor del científico francés Charles Coulomb. Coulomb fue uno de los primeros científicos en investigar las fuerzas provocadas por la electricidad estática. Un coulomb se define como una carga eléctrica de 6.25 multiplicada por 10 a la 18 electrones o protones. Un objeto que gana 6.25 por 10 a la 18 electrones tiene una carga estática de 1 coulomb. El objeto que entrega electrones también tiene una carga de 1 coulomb porque ahora tiene la misma cantidad de protones en exceso. La corriente eléctrica.
La corriente eléctrica se genera en una fuente, como puede ser una batería o un generador. La fuente crea una fuerza electromotriz. Ordinariamente, los electrones o iones en una sustancia se mueven al azar. Sin embargo, una fuerza electromotriz provoca que las partículas cargadas en una sustancia fluyan continuamente a través de un material llamado conductor, lo que produce la corriente eléctrica. La corriente eléctrica. Los conductores. Un conductor es un material que permite que los electrones fluyan fácilmente por él. Muchos metales son conductores. Esto es porque la mayoría de ellos tienen al menos un electrón libre por átomo. Los electrones libres no están unidos con firmeza a sus átomos y pueden moverse de un átomo al otro. La corriente eléctrica en un cable consiste de un flujo de electrones libres. Ciertos líquidos también pueden usarse como conductores de electricidad. El agua no es en particular un buen conductor de electricidad. Sin embargo, si una pastilla de sal que consta de iones de sodio positivos e iones de cloro negativos se disuelve en el agua, estos se separan y se mueven libremente. Cuando una fuerza electromotriz pasa a través de esta solución de agua y sal, los átomos de cloro y de sodio se moverán en direcciones opuestas. El flujo de esos iones forman una corriente eléctrica. Algunos gases, como el neón, también pueden conducir electricidad. Los átomos del gas colisionan constantemente, produciendo iones positivos y los electrones libres que forman una corriente eléctrica. En un alambre metálico, que es donde fluye comúnmente la corriente eléctrica, solo conduce electrones con cargas negativas. Esos cables eléctricos están cubiertos con materiales llamados aislantes. Materiales como la goma y el vidrio no permiten que los electrones fluyan libremente porque los electrones que los forman están firmemente unidos a los núcleos de sus átomos. Los electricistas y técnicos usan botas de goma y guantes con relleno de hule para aislarse de los enormes flujos de electricidad con los cuales trabajan. El voltaje. Los electrones fluyen a través de un cable porque el exceso de electrones en la terminal negativa del cable tiene un potencial energético mayor que los electrones de la terminal positiva. La diferencia del potencial de energía entre un electrón en la terminal negativa y otro en la terminal positiva se llama diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre las terminales se mide en volts, en reconocimiento al científico italiano Alessandro Volta. La batería de un auto tiene una diferencia de potencial de 12 voltios. El tomacorriente típico tiene una diferencia de potencial de 110 volts. Otra diferencia entre la batería de un auto y los tomacorrientes es que las baterías son CD o corriente directa, mientras que los tomacorrientes son AC o de corriente alterna. La corriente directa siempre fluye en una dirección. La corriente alterna revierte su dirección en ciclos. En los Estados Unidos, la corriente eléctrica viaja a 60 ciclos por segundo. Esto se refiere a 60 Hz. Ya sea alterna o directa, toda la electricidad fluye en caminos llamados circuitos. Para obtener un trabajo útil de una corriente eléctrica, algunos dispositivos eléctricos como una bombilla o un motor se colocan en el circuito. El circuito puede ser algo tan sencillo como las luces de un árbol de Navidad o tan complejo como los circuitos integrados de una microcomputadora. Circuitos en serie y en paralelo. Hay dos tipos básicos de circuitos, los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. En un circuito paralelo, la corriente atraviesa un dispositivo eléctrico y no atraviesa otro dispositivo. Por lo tanto, si falla un dispositivo en el circuito y hay otro dispositivo en el circuito, este continuará operando. En los circuitos en serie, la corriente debe atravesar todos los dispositivos conectados en el circuito. Si un dispositivo en el circuito falla, todos los dispositivos en el circuito se apagarán y el circuito no continuará transportando electricidad. Resistencia, ohms y amperes.
Para que la electricidad fluya a través de un circuito, el flujo de electrones debe ser lo suficientemente fuerte para superar la resistencia del circuito. La resistencia se opone al flujo de electricidad y consume potencia en los circuitos al convertir energía eléctrica en calor. La resistencia se mide en unidades llamadas ohms. Los conductores, como los de cobre y oro, poseen una baja resistencia. Los aislantes, como el vidrio o el hule, tienen una alta resistencia. El flujo de electricidad se mide en amperes o amps. Los amperes miden el número de cargas eléctricas o coulombs que pasan por un punto del cable por cada segundo. Si el cable tiene un coulomb de electrones que lo atraviesa por segundo, decimos que lleva una corriente de 1 amperio. El nombre de amperio se debe al científico francés André Ampère, que estudió las relaciones entre la electricidad y el magnetismo. Los ohms llevan su nombre por el científico alemán George Ohm, que descubrió la relación entre la corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia en el circuito. Ohm encontró que cuando el voltaje de un circuito se incrementa, la cantidad de corriente que fluye a través del circuito también se incrementa. Por ejemplo, si se duplica el voltaje de un circuito al duplicar el número de baterías en ese circuito, el voltaje se duplica y la cantidad de corriente en el circuito también se duplicará. Por ello, la corriente eléctrica será directamente proporcional al voltaje. La resistencia en un circuito determina cuánta corriente puede atravesarlo. Cuando el voltaje se incrementa, la corriente se incrementa más rápidamente en un circuito que tiene poca resistencia. La corriente que fluye a través de un circuito es, por lo tanto, inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Interruptores de circuito y otros dispositivos. Se pueden añadir varios dispositivos a un circuito para controlar la corriente que lo atraviesa. Un interruptor es el medio más sencillo de controlar el flujo de corriente a través de un circuito. Cuando se abre un circuito o se apaga, crea una brecha por la cual no puede atravesar la electricidad. Cuando el interruptor se cierra o se abre, se completa el circuito y la corriente fluye a través de este. Muchos circuitos se diseñan para transportar solo cierta cantidad de corriente. Por lo tanto, muchos circuitos se equipan con un fusible o un interruptor automático que desconecta el circuito para que no lo atraviese más de la corriente permitida. Estos dispositivos son importantes características de seguridad y evitan que se sobrecarguen los cables y que se calienten y derritan los cables que pueden iniciar incendios. Un circuito sobrecargado puede ocurrir de diversas formas. La más común es en un cortocircuito. Esta situación suele ocurrir cuando los cables se queman y hacen contacto entre ellos. La corriente puede evitar el dispositivo conectado al circuito y ocurre un gran decremento de la resistencia. Cuando la resistencia decrece, la corriente se incrementa, pero no tiene a dónde ir. Esto provoca una sobrecarga que al final apaga el circuito. Como vemos en este ejemplo, el cable y sus aislantes comienzan a derretirse por el incremento de calor, lo que provoca que los materiales en contacto con él se incendien. Una situación de sobrecarga también ocurre cuando hay demasiados dispositivos conectados en un circuito en paralelo. Por ejemplo, en este estudio de televisión, las luces del estudio captan una enorme cantidad de corriente. Si hay demasiadas luces conectadas al mismo circuito, el interruptor automático se cierra, provocando que todas las luces se apaguen. Si el interruptor automático no funcionara, el cable que corre a través del muro y al cual están conectadas las luces del estudio se calentarían a una temperatura tan grande que arderían. Como vemos aquí, el elemento conductivo en el fusible se derrite rápidamente cuando se aplica demasiada corriente al circuito. Watts. Los dispositivos eléctricos se clasifican en watts de acuerdo a la cantidad de energía por segundo que necesitan para operar. La potencia es la clasificación que se hace para el trabajo o en la que se usa la energía. El watt es una unidad para medir la potencia requerida para operar el dispositivo. La potencia es igual a la cantidad de corriente que fluye por el circuito multiplicado por el voltaje. Por ejemplo, este roto martillo consume 4 amperes y 110 voltios. Eso significa que su consumo de potencia es de 440 watts. Esas lámparas de estudio consumen 1000 watts y 110 volts, lo que significa que necesitarán cerca de 9 amperes.
La mayoría de los circuitos comerciales y residenciales están limitados a 20 o 40 amperes de corriente por circuito. Uno de los factores limitantes en los circuitos es el grosor del cable necesario para permitir el flujo seguro de la electricidad más allá de los 40 amperes. La relación de la electricidad con el calor, la luz, los efectos químicos y los campos magnéticos. El flujo de electricidad a través de un conductor puede producir luz, calor, efectos químicos y campos magnéticos. La resistencia de ciertos conductores provoca que se calienten, como esta espiral en el asador. Este proceso es muy similar al que produce luz por medios eléctricos. Aunque la resistencia de los materiales en las lámparas incandescentes es más grande que el del elemento que alienta. Los efectos químicos ocurren cuando la corriente eléctrica atraviesa varios líquidos. Por ejemplo, cuando una corriente atraviesa el agua se liberan hidrógeno y oxígeno. Cuando una corriente atraviesa el agua que contiene tabletas de sal, se emite gas de cloro, además de hidrógeno y oxígeno. Los efectos químicos también son críticos para algunas formas de uniones. Por ejemplo, para el cromado eléctrico se hace correr una corriente a través de un material, en este caso el cromo, y otra corriente corre a través del material a cromar, para provocar la unión eléctrica entre los dos materiales cuando están en contacto entre sí. El flujo de electricidad a través de un cable en realidad produce un campo magnético cuando el cable se riza alrededor de un centro de hierro o acero. El campo magnético se intensifica. Un magneto que se produce por el flujo de electricidad por el cable rizado se conoce por electromagneto. Revertir el flujo de electricidad por un electromagneto también revierte el flujo del electromagneto. Cuando la electricidad atraviesa ese electromagneto en una dirección, entonces el polo norte es atraído al electromagneto. Cuando el flujo de electricidad se revierte al cambiar los cables de la batería, el polo norte del magneto fijo es repelido por el electromagneto. Otra diferencia entre el electromagneto y el magneto común es que el electromagneto puede apagarse y desconectarse rápidamente. Cuando el flujo de electricidad se desconecta, la acción magnética se detiene. Los electromagnetos controlan el barrido del haz de electrones en un cinescopio. La vibración de los altavoces también se controla por electromagnetos. La fuerza de la señal que envía el electromagneto que controla los altavoces determina la intensidad de las vibraciones, mientras que el ritmo de los impulsos de encendido y apagado determina la frecuencia. Motores eléctricos y generadores. La rotación de los motores eléctricos es el resultado de la atracción y de la repulsión de los campos magnéticos en un motor creado por el flujo de electricidad a través de los cables que rodean al electromagneto que rota en la armadura y los magnetos fijos al lado del bastidor. Si los polos del electromagneto no se revierten constantemente, los polos de los magnetos se alinearían con los polos opuestos y el motor se detendría. Sin embargo, un dispositivo llamado conmutador revierte el flujo de la electricidad a través del electromagneto cada vez que los polos se alinean para que los polos se repelan entre sí y la rotación continúe. El resultado es la rotación continua del árbol de la armadura. Entre más electricidad fluya a través del electromagneto, más fuertes serán las fuerzas entre ellas y los magnetos fijos. Como resultado, el motor se moverá más aprisa. Los generadores eléctricos funcionan en forma opuesta a los motores eléctricos. En el caso de esas turbinas de viento, la energía eólica hace girar las hojas que provocan que gire el generador en su interior. Al girar la armadura embobinada en un campo magnético creado por magnetos fijos, produce una corriente eléctrica. Mientras que en algunas partes de California reciben energía eléctrica generada por turbinas de viento como estas, en la gran parte de los Estados Unidos, la electricidad se produce por medio de turbinas que queman carbón o gas natural, o por agua que fluye a través de enormes presas, en las cuales las turbinas giran gracias al flujo de los ríos. Uno de los logros más importantes en la producción de corriente eléctrica en los últimos 30 años ha sido el desarrollo de las celdas solares, que convierten la luz solar en electricidad.
Los enormes brazos de este satélite de comunicaciones son celdas solares que proporcionan la energía para su operación. Aquí en el desierto de California, una celda solar se usa para energizar un teléfono remoto, mientras que aquí vemos a la energía solar que se usa para operar una luz de advertencia. En las celdas solares, los rayos del sol hacen que se pierdan electrones en cristales especiales y que los electrones liberados comiencen un flujo de electricidad. Se conecta una batería a una celda solar para permitir el almacenamiento de la energía que se produce, guardándola para su uso posterior. Los calculadores de bolsillo utilizan el mismo principio para su operación. Aquí en el Laboratorio Nacional en Sandia, la luz solar se concentra en motores especiales que usan el calor del sol para generar electricidad. La electricidad proporciona un método conveniente para distribuir energía a través de la sociedad moderna. Al crecer la demanda de energía en el mundo, los científicos e ingenieros trabajan constantemente para desarrollar nuevas formas de generar electricidad. Y para crear equipo electrónico que use electricidad eficientemente, para que las generaciones futuras puedan tomar ventaja de la magia de la electricidad.